La viruela del mono, ahí está lo que la Organización Mundial de la Salud ha declarado, ha señalado, se parece o no a lo que hemos visto con el COVID, es la primera o no de las veces que se declara esta emergencia internacional, emergencia de salud pública. ¿Cuáles podrían ser los alcances? Pues a tratar de dimensionar y de poner en su justa proporción este brote, este virus que se ha expandido por el mundo y que afortunadamente parece no está provocando muertes en la proporción de otras enfermedades que hemos visto, sobre todo en los últimos años. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Stephanie Enaro. Stephanie, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas noches. Lourdes, buenas noches. Lourdes, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a los tres, Ezra. Es el inicio, es una nueva pandemia, es una película que ya vimos. ¿En qué proporción colocamos esta viruela? Es que hay que preguntarle a los que saben, ¿no? Sí. A los especialistas que son los que finalmente conocen esto. A ver, ahí está lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Hay que recordar que ahí hubo un diferendo importante. El Consejo de Salud de ahí, pues por mayoría dijo que esto no era una pandemia y el director les dijo, pues ustedes no saben de lo que están hablando, esto es una pandemia, hay que tomarlo en serio, hay que tomar las medidas necesarias para evitar que esto se siga propagando. Esto es... no es lo mismo, por supuesto, que el COVID como tal, pero sí hay indicios que te llevan a pensar, por un lado, que esto se puede salir de control, que sí se maneja tan torpemente como manejamos el asunto del COVID a nivel mundial. Puedes llegar a este tipo de expansión sin control alguno. Hay que recordar que es una derivación, también como el COVID lo es, del propio virus original de la viruela, pero que en África se ha reproducido de manera brutal. En la República del Congo estamos hablando de una cantidad enorme de personas fallecidas por este virus, y fundamentalmente aquí el problema radica en niños. A diferencia del tema del COVID, cuando esto comenzó, que el problema radicaba fundamentalmente en adultos, aquí la problemática se centra inicialmente en los niños. Aquí de 60 casos que hay en México, uno es de un niño de 6 años, sí, menor de 6 años. Exactamente. Nada más hay que recordar que finalmente se trata de viruela, se trata de este virus que estaba erradicado en México. Todos los que de 1975 para atrás sobrevivimos, fuimos Me encanta sacar el tema de la edad. Fuimos vacunados, pues es un orgullo llegar, ¿no? Era un recién nacido. O sea, el señor y yo sí estamos vacunados. Tú, la señorita, no están vacunados. Ya no nos tocó. 75 para atrás no están vacunados porque se vacunaba. Incluso porque nos vacunaban. Nos vacunaban en las escuelas, o, por ejemplo, para entrar a los Estados Unidos te pedían la vacuna de la viruela. No es específicamente la misma, pero... porque ahora tienes que contener esta derivación de viruela del mono. Es un problema de salud pública, sí. Hay que atenderlo como tal, hay que buscar esos mecanismos de control y, por supuesto, el tema de una vacuna eficiente y que pues pueda aplicarse de manera mucho más ágil. ¿Cómo lo ves, Lourdes? Creo que la primera pregunta, en el momento en que nos escribiste de que íbamos a hablar el día de hoy, era... Y nosotros estamos preparados, México está preparado para enfrentar esta emergencia, que si bien ahorita todavía no tenemos una pandemia, dicen claramente es una epidemia sanitaria. Es importante, ¿por qué? Porque lo que te está diciendo el director general de la OMS es, hay que guardar dinero, porque las vacunas no están disponibles para todo el mundo, porque ya la viruela, como bien dice Ezra, ya estaba erradicada. Entonces, así si dices, oye, yo quiero vacunarme, pues no, todavía no hay mucho. Quiero ser muy explícita, o sea, muy cuidadosa en cómo platicarlo. Me dediqué toda la tarde a hablar con los expertos, con los que sí saben sobre este tema, y lo que te decían es, ¿sabían ustedes que de los grandes de los que hablan de epidemias y de epidemiólogos mexicanos, era el director del Consejo de Salubridad, que se acaban de echar, le cortaron la cabeza porque pues, no le caía bien a López-Gatell. Creo que se sesionó una vez el Consejo de Salubridad. Pero ojo... Y eso por encimita para declarar... Pero él sí le entendía este tema. ¿Y sabías tú que es
uno de los mejores médicos para hablar de este tema, que sacó este tema en el 2003 y estaba hablando justamente de ese caso de Ghana y de cómo se estaba, es un tema que tiene que ver de animales a humanos y de humanos, y tiene que ver con el contacto, y no es de un contacto, o sea, sí tienes que estar cerca, sí, pero si tú agarras algo que esté infectado, con eso ya estás contagiado. No es como el COVID de que agarras y te lo tenías que pasar a la nariz, boca u ojos. Aquí con que toques, te infectas. Entonces, sí es un punto en donde si no pudimos con el COVID y no seguimos ciertas cosas, pues menos vamos a seguir las de ahorita de la viruela. Y eso creo que es muy grave. Pero ya les voy a platicar al ratito más del chisme de esto que tiene que ver con el Consejo de Salubridad General y sí del tema que es muy grave de cómo nos estamos contagiando en el mundo. ¿Sabías tú que el 85% de los contagios están en Estados Unidos? ¿Y cuál es la frontera más porosa que existe en el mundo? Pues la de Estados Unidos con México. Sí. Ahora, vale la pena ver, nada más para dimensionar. Teníamos estas alturas, digamos, a los 3 meses del COVID-19, cientos de miles de contagios. Ahora presentamos la información, 37,000 muertes, ¿no? 37,000 muertes confirmadas, que sabemos que ese dato pues, siempre fue, digamos, un poco engañoso. Hoy, por viruela del mono, hay alrededor de 17,000 contagios y hay 5 muertes. 5 muertes en el mundo, casos, digamos, mucho más detectables porque, pues, digamos, es mucho más palpable el padecimiento. Pero nada más hay gente que dice que cómo se va a saber, porque hay síntomas como fiebre alta, etcétera, que pueden pues confundirse, pero bueno, el tema de las ámpulas y el tipo de ámpulas finalmente te lo da. El problema básicamente es cuando ataca a niños, insisto, o a gente que tiene problemas de inmunosupresión. Pero ahí en niños hay que tener muchísimo cuidado porque es donde las cosas se pueden poner bastante feas. Se complican y creo que estamos viviendo lo que podría ser otra pandemia dentro de una pandemia que ya le hemos normalizado y tal vez por eso nos agarra como con la guardia baja. Pero eso es bastante preocupante porque vemos que nos meten el mismo paradigma al que nos enfrentamos con el COVID. Necesitamos cooperar, pero como hay tan poquitas vacunas, tan pocos recursos, nos vemos forzados a competir. Y aquí vimos la misma historia, pasó con la influenza, las vacunas se lo quedaron los países ricos, pasó lo mismo con el COVID, podría repetirse lo mismo. Y creo que lo preocupante con esta viruela del mono es todos los estigmas que está sacando. Cuando empieza nuevamente a aparecer en el mapa, se relacionó mucho la viruela del mono con hombres homosexuales y empezó a caer a este estigma. Entonces creo que hay que aclarar que no tiene nada que ver con preferencias sexuales, porque está cargando este estigma de la misma manera que el COVID era el virus chino, ¿no? Entonces hay que librarnos de estigmas y hay que atacar a la enfermedad. Sin duda, sin duda. Tienes ahí hay un problema muy serio en el caso del virus del mono, con el tema que decías tú de contacto. Y esto tiene que ver con que este virus se anida fácilmente en superficies. Por ejemplo, el cuidar a alguien que está contagiado del virus del mono, lo que hace es que, por ejemplo, las sábanas son un transmisor muy fácil de esto. Todo lo que tiene que ver, digamos, con... Es cierto que en el tema de COVID, decía Lourdes, podríamos entrar en una dimensión también de contagio, pero ahí terminamos finalmente, ahí no conocíamos nada, y terminamos finalmente llegando a la conclusión de que el tema era más aéreo que de contacto. Y aquí el tema es básicamente el contacto, que en muchas ocasiones se vuelve mucho más complicado que el ponerte un cubrebocas, porque se trata de un contacto que, como decía Lourdes, te puede dañar. Ahora, esto por un lado, y por el otro lado es el tema de quienes pueden enfrentar esto con capacidad, los que tienen sistemas de salud y sistemas de vacunación como los que teníamos en este país, que rápidamente podían en un momento, o pueden en un momento determinado, hacerse de las vacunas e identificar
y generar estos cercos, en este caso sí cercos de los lugares en donde tienes ubicado directamente la enfermedad. Pero si tienes desmantelado una buena parte del sistema de salud, te va a ser muy difícil. Mira, a propósito de lo que dices, Ezra, nos envían a través de redes sociales, déjame compartir, a ver si podemos ver la imagen también en pantalla, sobre lo que nos preguntan, sobre los comentarios y las opiniones, tiene que ver precisamente con esto que mencionas, con la vacunación. Nos escribe Ramón Armente, dice, ¿podría reactivar el sector salud la vacunación de la viruela para protegernos de la viruela del mono? Es decir, volver a esa vacunación esa que pues ustedes ya traen, Lourdes, porque era recién nacida, tú porque pues, unos yo tenía 9 adelante, años, hombre. Pero mira mi felicidad, mira la cara de felicidad. Yo sí estoy vacunada. Sí. No, a ver, ya fuera de broma y de lo que les decía, a ver, alguien lo llamaría, es un neoliberal maldito, pero Ignacio Santos Preciado es a que le acaban de cortar la cabeza del Consejo Nacional de Salubridad. Le entendía perfecto. En el 2003 fueron de los primeros que estuvieron haciendo todos los estudios y que te decía cómo pasa de África hacia el mundo. Y en esta ocasión nuevamente pasó lo mismo. De África se fueron a las Canarias, una super fiesta, 3,000 personas, y de ahí se diseminó a todo el mundo. Entonces, nada más que hoy 85% de los contagiados están en los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué es importantísimo este Consejo de Salubridad Nacional? Que no haya funcionado en el COVID no quiere decir que no tenga un por qué existir y que constitucionalmente no lo puedes echar para atrás. No. Pero se lo brincaron más bien. Sí, y ahorita puedes, como ya le cortaste la cabeza te decía, a Santos Preciado, pues te puedes poner a un compañero ahí, uno de los favoritos de López-Gatell, y pues imagínate en las manos de quienes vamos a estar. Pero otro de los puntos, Carlos del Río, que también es un súper infectólogo, que fue director de Conacida y hoy es uno de los más tú las traes en Estados Unidos, en las universidades, te dice, sí, no es mortal, pero sí tenemos que comenzarnos a vacunar. El problema es que, como bien decías, no hay vacunas, o sea, no, porque ya estaba erradicado, entonces volver a conseguir todas las vacunas que se vuelvan a hacer, y sí, es un tema que se está estigmatizando, hay que tener mucho cuidado con la comunidad lésbico-gay, pero sí es cierto, sí hay un tema relacionado en que hay muchos hombres que son homosexuales que han estado contagiados, que son de donde hay más cantidad de personas contagiadas. No es nada más de ellos, cualquiera nos podemos contagiar, pero es un tema de contacto. Y justamente eso, es un tema de contacto, y el COVID nos hizo aislarnos, nos hizo estar separados. Creo que se puede repetir el mismo efecto y también se van a marcar más las divisiones entre no solo las personas ricas y las personas pobres, también los países ricos y pobres. Hasta ahorita el único país que va a recibir un cargamento para la viruela del mono es Estados Unidos, porque hay una firma danesa que tiene esa vacuna, que es la que lo está mandando. Ahora, también estos efectos nos van a hablar de la mayor división que hay a nivel mundial. Si teníamos las fronteras cerradas, algo similar puede volver a ocurrir y esto va a ser un daño brutal para la economía. ¿Ustedes creen que alguien en el mundo, después de lo que vivimos, después de lo que padecimos y seguimos pagando por ese tipo de decisiones, desearía caminar para allá? No, pero es que el problema aquí es la velocidad con la que esto, en función de lo que tú dices, la velocidad a la que estos virus se están moviendo. Hubo épocas desde la peste negra en la Edad Media en donde se tardaba muchísimo en acabar con una tendencia o con una peste o con un virus que duraba décadas incluso como tal. Y después entró en la modernidad las vacunas, el invento de las vacunas, y las vacunas llegaron a ser tan importantes en ese sentido que hicieron desaparecer este tipo de enfermedades, la erradicación de la polio, la erradicación de la viruela misma como tal, de enfermedades que causaron la muerte y que fueron terriblemente dañinas, y de repente llegabas a un punto en donde ese tipo de enfermedades infecciosas mortales ya no existían. Esta viruela del mono surgió en un momento y ahí se quedó. El tema del SARS famoso, que también apareció en China en una primera ocasión, también quedó parado. Llega un momento en que esta velocidad a la que se mueve el mundo, esta integración, modelo de globalización que es imparable, te genera un movimiento tal y una velocidad tal
que no puedes parar. O sea, cómo el COVID, y tuvo la capacidad de reproducirse, de saliendo del mercado chino, a dispararse y llegar a todo el mundo en un periodo relativamente corto y en función de este efecto prolongado, quedarse ahí por un montón de tiempo. Y ahora de repente te aparece otro. Creo que esto es algo importante en el sentido de que este tipo de virus que antes podían aislarse, hoy no lo son, y hoy tienen una capacidad de mutar porque se mantienen, porque las vacunas no están generándose a la velocidad que este tipo de virus tienen la fuerza suficiente como para mantenerse. Paréntesis, nada más de manera rápida, ya está en 9 estados del país y está en 3 de los estados con mayor población. Está en la Ciudad de México, que es la que más casos tiene, en el Estado de México y también en Veracruz. Eso es un riesgo muy alto. Estamos hablando de 60 casos, De no quiero minimizar, pero estamos hablando de 60 casos en el país, un país de 125 millones de habitantes. 60 casos de los que sabemos. Pues sí, pero es bastante visible. Es decir, esa sí se ve inmediatamente. Se nota. Fíjate, de lo que te digo que sí me puse a estudiar ahora sí muchísimo, porque sí, todo mundo, ahora estamos otra vez, como es que estás otra vez regresando al miedo, o te regresó el miedo del coronavirus, de qué nos va a pasar y cómo lo vamos a leer. En otro momento ni caso lo hubieras hecho. Ni caso. Y así empezamos con el coronavirus. ¿Cuántas veces dijimos, ay, eso está pasando, está en China, no va a pasar está muy lejos, está en África, está muy lejos. ¿No? Échale. Y entonces lo que te dice, fíjate, esto es del 2003, de lo que les decía, no existe un tratamiento específico contra la infección en humanos por virus del monkeypox, similar a lo que ocurre con otros virus como la varicela. Se sabe que el antiviral tiene actividad in vitro contra el virus. Sin embargo, debido a su elevada nefrotoxicidad, su uso se reserva únicamente para infecciones muy severas. La inmunoglobulina. No, pues escogiste puras palabras difíciles. Imagínate. Pues de doctora, no. O sea, y entonces él dice, por lo tanto, su efectividad se desconoce. Esto estábamos hablando en el 2003, cuando 2003. Ya estaba erradicado. Sí, pero entonces, ahí se paró. Ese es el problema, ya se paró. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, tienes que, a ver, la capacidad de, la velocidad a la que se reproducen este tipo de virus, como el tema del COVID, tuvo una respuesta relativamente rápida para la generación de la vacuna, que no tenías tampoco anteriormente. Pero necesitas dinero. Sí, ¿Y de dónde lo vas a sacar? Ok, no importa. Si te vuelve esto una locura como el COVID, lo vas a tener, se les vuelve negocio a los laboratorios. No es que no sea, pues ahí están. O sea, Pfizer y compañía pues han hecho el negocio del mundo, pues, por supuesto. Ahora, esta velocidad a la que están creando las vacunas ahora, pues está en función de la velocidad con la que está mutando. En octubre, Pfizer y las otras tienen que sacar el nuevo COVID con la BA15, no sé qué, porque ya la otra ya no sirve. Sí, va cambiando. Es quien gana esa carrera. Es una carrera. Pero el problema es que tienes a López-Gatell. No, totalmente. No, porque él es el que dice cómo nos vamos a cuidar como mexicanos y si nos van a vacunar o no. Pero a ver, acá traemos 3 meses de este virus. Y yo insisto, digamos, en la comparativa, lo que vimos con la pandemia de COVID y lo que vemos con este virus, digamos, son velocidades muy distintas. Sí, está en la velocidad. Creo que es, pero también a nivel mundial. Es menos mortal. Son contagios pero es a nivel mundial. Y son muertes. Cuidado con los niños. Cuidado con los niños. Cuidado con los niños. Bueno. Hay que darle eso. Gracias, Ra. Gracias. Gracias, Stephanie. Muchas gracias, Lourdes. A usted por vernos. Hasta mañana. Pásela bien.